de los personajes de todos de los libros que escribiste hasta ahora, ¿cuál es tu personaje más acunado, más querido, más el que te regaló más palabras, más material, digamos? Sí. Bueno, a mí, por ejemplo, yo tengo, en realidad siento cariño especial por varios, no por Bueno, uno dale, dale, solo. dale, contá. Por ejemplo, Brauer, que es el mecánico del Viento Carranza, es un personaje que yo quiero mucho, porque también está muy inspirado en un tío de mi madre, tiene muchas cosas de él, era un tío de mi madre que yo quería mucho. Entonces Brauer es un personaje así que me resulta casi como un familiar. Eh, pero después de, qué sé yo, de ladrilleros, los dos chicos, Pajarito y Marcianos, Pajarito sobre todo me dio mucho, me dio como mucha tela para cortar y mucho donde indagar, donde explorar. No se me había ocurrido, cuando yo empecé a escribir la historia, no, la historia de amor que aparece después y que es un poco el detonante de todo lo que pasa, no estaba. Y después descubrir a ese personaje capaz de enamorarse de esa manera, de esa persona, etcétera, bueno, como que descubrí un montón de cosas que me las hizo descubrir ese personaje, ¿no? Ujú. ¿Y de una chica de provincia ninguna? Bueno, Una chica de provincia tiene como toda una primera parte que se llama Niños, que en su momento salió sola, que ahí está Niño Valor, que es el compañero de la narradora, el compañero de juegos, que además es mi primo, Ah, Andrés, así que ese sí es uno de mis personajes sí, más entrañables de Niño Valor. yo te hago la última pregunta para que las personas después, los presentes, te hagan las suyas. Pero me interesaría que les cuentes un poco, como me contabas antes, porque es interesante cómo armó los discursos del pastor del viento que arrasa, ¿no? Yo le preguntaba si había ido a los cultos famosos o si había entrado en contacto con algún pastor o si había recurrido a la Biblia de los lomos colorados y bueno, parece que no. A ver. No, yo, o sea, confieso acá que soy muy vaga para investigar y todo eso. O sea, para Chicas Muertas tuve que hacer un trabajo de campo porque era otra cosa, digamos. Pero en la ficción nunca me da mucha pereza investigar, a lo sumo hago esto de ver en internet como les contaba y bueno, encontré esa entrevista a este hombre que hacía prótesis artesanales, pero no mucho más que eso, soy muy vaga. Entonces con lo del pastor, lo de los discursos apareció un poco cuando ya la novela estaba muy encaminada. Lo que pasa es que como esa novela empezó siendo un cuento y el personaje del pastor era completamente distinto, en el cuento el personaje de él era un poco una parodia de los pastores, de la tele y demás. Después el personaje solo fue tomando otra dimensión y se fue transformando incluso ante mis ojos y terminó siendo el pastor que ustedes leyeron en la novela. Y un pastor un tipo lleno de contradicciones y un fanático religioso, pero lo que a mí más me gustaba de ese personaje era que él creía absolutamente en todo lo que decía, o sea, no era deshonesto, como uno le suele endilgar a los pastores, bueno, sí, pero mienten para sacarle plata a la gente, bueno, no, este personaje se me presentó así, como un tipo, un loco, pero que cree absolutamente en todo lo que predica, y bueno, un poco excedido por el amor a Dios, pero que cree de verdad. Entonces, ahí se me ocurrió que por ahí una manera de terminar de pintar al personaje así como yo lo veía era meter algunos sermones de él a lo largo de la novela. Y entonces, bueno, cuando me puse a pensar, bueno, ¿cómo serían esos sermones? Dije, bueno, si yo fuera un pastor y si tuviese tanto predicamento y si tuviese tanta gente que me sigue y que cree ciegamente en lo que le digo, también aprovecharía como para
colar ciertos temas sociales que a mí me preocupan, ¿no? Entonces por eso los sermones hablan de violencia de género o de, bueno, no te dejes engañar, no te dejes avasallar por el patrón y cosas por el estilo. Pero tenía que encontrarles también la voz, que no había una voz ya del pastor en los diálogos, pero esta tenía que ser una voz diferente, era la que él usaba para convencer, y bueno, entonces dije, bueno, leer la Biblia, no, me da pereza, mucha pereza, nunca leí la Biblia. Tenía un Nuevo Testamento cuando había pasado la comunión, pero también empecé a ojearlo y era como difícil encontrar, ¿no? Lo que estaba buscando tan rápidamente como... No estaba como Matías dando vuelta por ahí como no, para si no consultarlo. lo hubiese consultado, mira, lo hubiese exprimido, menos mal que apareció después Matías. Entonces tenía unas revistas, un par de revistas de estas que te dan los testigos de Jehová, de la Atalaya, que me habían dejado alguna vez. Y ahí, bueno, lo bueno de esa revista es que todos los artículos, sean de lo que sean, de la soja, del hambre en el mundo, de lo que sea, está llena de versículos de la Biblia y a partir de ahí. Entonces de ahí usaba esos versículos como disparador y como también medio para poder como armar ese lenguaje, que era un lenguaje distinto al que el pastor podía tener cotidianamente en los diálogos. Y otra cosa que me sirvió mucho, que también fue de casualidad, yo cuando estaba escribiendo esa novela todavía trabajé muchos años en un hospital, y así que me levantaba muy temprano y un día de estos muy temprano que iba a tomar el colectivo, yo vivo cerca del barrio coreano ahí en Flores, y había una mujer coreana chiquitita así repartiendo unos folletos. Bueno, le agarré uno porque me daba pena, porque hacía frío y era una mujer grande, chiquita, así tan chiquita repartiendo eso. Bueno, agarré uno, no sabía ni qué era. Y después cuando me subí al colectivo y me senté, lo miré antes de tirarlo, y era un sermón de un pastor coreano que bueno, no sé si justo estaba por venir a Argentina o qué, y la mujer estaba repartiendo esos folletos. Así que ese sermón de él también me sirvió mucho como para ver, bueno, cómo era un sermón, porque la verdad es que tampoco yo tenía mucha idea, no tengo mucha idea ni del catolicismo ni de las otras religiones cristianas en general. Así que el discurso de ese pastor coreano también me vino muy bien en ese momento. Pero bueno, fue una casualidad, ¿no? Otra cosa, pasemos a Ladrilleros, por ejemplo, ¿no? Cuando yo supe el nombre del libro antes de verlo, en el pueblo donde yo nací, al lado, bueno, en la zona saliendo del pueblo, digamos, había hornos de ladrillo. Sí. Y en los días que quemaban el horno, el olor a ladrillo invadía el pueblo, sobre todo si había neblina y si había humedad. Tuve la sensación, leí Ladrilleros y tuve la sensación de estar otra vez. ¿A vos te pasó? ¿Vos tenías experiencia de sentir el olor a horno? En realidad no había ladrillerías en mi pueblo, pero este tío en quien está inspirado Brauer, Lolo, que es a quien dedicó el libro también, Ladrilleros, la novela, él trabajó mucho tiempo en una ladrillería en el campo. ¿Vos le llamás ladrillería lo que es el horno? El horno de ladrillo, el horno, claro. Y a veces sí vamos a... Bueno, yo en Una chica de provincia hay un pasaje donde vamos a visitarlo a Lolo, porque Lolo era un solterón, vivía ahí solo en el horno de ladrillo en el medio del campo, en una miseria bastante importante, porque era como el peón del horno de ladrillo, pero vivía en un rancho, tenía un montón de perros y vivía ahí solo, y para mí era fascinante ir y ver cómo se hacían los ladrillos, y después si justo coincidía que llegábamos cuando él estaba quemando los ladrillos, que se prende con toda como una pira. Era muy, muy fascinante para mí. Y cuando en realidad Ladrilleros, la anécdota más gruesa nace de una anécdota, la anécdota más gruesa digo en el sentido el duelo en el parque de diversiones, nace de una anécdota que me contaron, que pasó en un pueblo del Chaco.
y de que dos familias que estaban enfrentadas, bla, 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 y una vez que viene un parque al pueblo se agarran y bueno, y quedan heridos, muertos de cada bando. Y a mí me había gustado esa historia para contarla. Después al tiempo me enteré que además eran dos familias de ladrilleros, entonces ahí terminó de gustarme más porque bueno, tenía esta cosa con Lolo y el horno de ladrillos. Y además estaba, he ido muchas veces los últimos años, y justo estos últimos, no sé, 5 o 6 años, no sé si hay un programa de gobierno o qué, pero ahí o sea, todo el mundo tiene un horno de ladrillo en el patio, parece. Entonces hay montones de ladrilleros, y venía viendo eso, o en la ruta cuando íbamos llegando, a veces los fuegos encendidos, y todo me parecía como muy sugerente, me gustaba que esas familias fuesen ladrilleros, y bueno, así fue que se terminó de armar, y enseguida pensé, el título tiene que ser este, aunque no se explique en el libro cómo se hacen los ladrillos, pero me gustaba que fuese ese el título, y era también, bueno, yo empecé a escribir la novela, Lolo murió, así que también, bueno, era una especie de homenaje. De homenaje a él. Claro. Ya no se hacen más los ladrillos así. No, supongo que... No, pero en el Chaco sí, se hace. Sí. Sí, por eso. Pero creo que es como tipo un programa del gobierno que haces eso para hacer tu casa. Bueno, no sé bien cómo es, pero en el norte se hacen todavía. Va, en el noreste por lo menos. Yo no había vuelto a ver, por eso me golpeó el nombre y me trajo el recuerdo, ¿no?